¿Sabe por qué le quiero hablar de ello? Quiero hablarle de esto porque nuestras palabras tienen mucho poder. Dígale al de al lado, lo que tú me dices tiene poder. Así es que dígale, así es que cuidado con lo que sale de tu boca, dígale. Claro, nuestras palabras, escúcheme, atan y desatan muchas cosas en el mundo espiritual. Escuche bien, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, atan y desatan cosas en el mundo espiritual. Porque nuestras palabras tienen poder. Teniendo siempre en cuenta algo, mi hermano, que nuestras palabras frente a la palabra de Dios tiene un poder limitado, porque la palabra de Dios siempre estará por encima de todas las cosas. Amén, siempre entendiendo aquello. Amén, que lo que usted dice no tiene más poder que lo que Dios, que la palabra de Dios. Amén, pero sus palabras tienen poder. Escúcheme bien, sus palabras tienen poder. Cuando usted declara lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido para usted, esas palabras tienen un poder sobrenatural en el mundo espiritual. ¿Sí? Pero no podemos ignorar, le decía yo a través de lo que le comentaba antes, que nuestras palabras ejercen cierto poder espiritualmente. Porque muchas veces lo que usted diga, escuche, determinará también lo que usted reciba. Le repito, lo que usted diga determinará lo que usted reciba. Y eso es porque hay algo que usted y yo llevamos con nosotros, que muchas veces no lo consideramos como una fuerza poderosa también en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que es eso? Es algo que llevamos a diario, las palabras. Nosotros muchas veces lo que decimos lo tomamos tan a la ligera. ¿Cuántas veces decimos son palabras al viento? Cuando en realidad lo que usted y yo hablamos no son palabras al viento, tienen un poder, escuche, tienen un poder de crear cosas en un ambiente espiritual. Sus palabras y mis palabras tienen el poder de crear, de darle vida a cosas. Proverbios 18, 20, 21 dice que del fruto de nuestros labios se llenará nuestro vientre, porque el poder está en la declaración, en la lengua. Amén. Y el que la cuidara, el que cuide de aquello, dice, comerá de su fruto. Ya, entonces, escuche bien. Hay algo que usted y yo llevamos con nosotros y que muchas veces no lo consideramos como una fuerza poderosa también en nuestras vidas. Y le aseguro que no es el dinero, no es el talento, tampoco son las conexiones que usted y yo humanamente podamos tener en la vida, sino que es algo mucho más común y cotidiano en nuestra vida. Es algo que usamos cientos de veces al día, muchas veces sin pensar siquiera 2 veces lo que decimos, sino que solo lo usamos, lo decimos, ignorando y olvidando el poder que aquellas palabras ejercen cuando salen de nuestra boca. Escucha bien esto, quiero que reciba esto porque es importante para lo que hacemos. Escuche, las palabras tienen un poder, ejercen un poder. Lo que sale de su boca ejerce un poder en el mundo espiritual. ¿Y sabe qué es eso? Eso es que sus palabras, escuche, tienen poder para crear cosas en el mundo espiritual. Y se lo voy a ir respaldando a través de lo que dice la Biblia. Y esto no se lo digo yo, sino que hay muchos textos bíblicos que lo ratifican. Por ejemplo, Proverbios capítulo 15, verso 4. Va muy rápido. Hoy ya tengo que viajar. Proverbios capítulo 15, verso 4. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. La veo más bella mi esposa hoy día. Proverbios 15, 4 dice así en el nombre de Jesús. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. Escuche bien. ¿Y cómo es un árbol de vida? ¿Qué produce? Escúcheme, un árbol de vida. ¿Sabe cómo es un árbol de vida? Es un árbol que produce fruto a su tiempo. ¿Sí? Así es un árbol de vida. Y dice la Biblia en Proverbios 15:4 que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahora, ¿quién no quiere estar al lado de un árbol así? Escuche, ¿quién no quiere estar al lado de un árbol frondoso que dé buenos frutos? Yo creo que todos, ¿cierto? Cuando usted ve un árbol que tiene frutos, ricos frutos, usted los anhela, los desea y ojalá poder estar ahí sacando, tomando alguno, ¿no? Por eso, ¿quién no desea estar con un árbol o cerca de un árbol así? Ahora, ¿quién no quiere estar al lado de un árbol así? De un árbol frondoso, de un árbol vigoroso. ¿Quién no quiere estar al lado de un árbol que dé buenos frutos? Pero Proverbios 15:4, escuche, dice también que la lengua engañosa, que las palabras insidiosas, que las palabras que generan contienda y que las palabras con mala intención destruyen el espíritu y son causa de mucha tristeza. Yo le añado ahí de varias versiones.
Pero allí dice, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y eso es porque nuestras palabras tienen mucho poder. Diga conmigo, mis palabras tienen mucho poder. Claro, porque nuestras palabras atan y desatan muchas cosas en el mundo espiritual. Escuche, su palabra y mi palabra desatan muchas cosas en el mundo espiritual. Y es por eso que no podemos ignorar que nuestras palabras ejercen poder espiritualmente. O sea, que tenemos, en palabras simples, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos ahí. Y muchas veces lo que usted diga, lo que usted hable, determinará también lo que usted reciba. Escúcheme bien, porque muchas veces lo que salga de allí, lo que usted hable, lo que usted diga, determinará lo que vendrá como fruto, lo que usted reciba. Y este verso de Proverbios capítulo 15, verso 4, nos está dando a entender que nuestras palabras pueden sanar o pueden destruir. Escuche bien, que nuestras palabras pueden sanar o pueden destruir. Que nuestras palabras pueden sanar o pueden destruir. Por eso es importante que nos preguntemos qué es lo que nos gustaría a usted y a mí que produjeran nuestras palabras. Pregúntese usted, ¿qué es lo que le gustaría a ustedes que produjeran esas palabras que salen de usted? Que cuando usted, no sé, le diga te amo a alguien, ¿qué le gustaría que esa palabra te amo produjera como algo, un fruto de vuelta y a su vida? O que cuando usted le hable a alguien, ¿qué le gustaría que sucediera en aquella persona que usted le habla? ¿Qué le gustaría que produjeran esas palabras que salen de su boca? ¿Nos gustaría que ellas produjeran sanidad o destrucción? Escúcheme bien, ¿nos gustaría que ellas produjeran bendición o maldición? ¿Vida o muerte? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque esa decisión, eso que pueden producir sus palabras depende de usted. Depende del control que usted tenga de aquello que sale de allí de su boca. ¿Qué nos gustaría que produjeran esas palabras? Porque ellas tienen un poder en el mundo espiritual, se lo dije hace un momento. Escuche bien, por eso cuide lo que sale de su boca. Porque lo que sale de ahí no son palabras al viento como muchas veces el enemigo nos quiere hacer pensar. ¿Cuántas veces decimos, pero no importa, déjalas si son palabras al viento? No. Esas palabras, tienen el poder de crear algo bueno en su vida o algo malo, de traer un fruto bueno o un fruto malo. Porque lo que sale de nuestra boca no son simplemente sonidos. No son simplemente sonidos que se disuelven en el aire, sino que es una fuerza viva. Escuche esto, es una fuerza viva que tiene la capacidad de abrir puertas o de cerrarlas. Mire qué importante es esto. Lo que usted habla es una fuerza viva, sale un poder vivo. Y ese poder, a través de su palabra, tiene la capacidad de cerrar puertas o de abrirlas. ¿Sí? Porque aquí hay vida, en su boca hay vida y muerte. O sea, tienen la capacidad, escúcheme, de crear algo bueno o algo malo. Tienen la capacidad de abrir puertas y de también cerrarlas. Lo que sale de nuestra boca es una fuerza viva que tiene el poder de acelerar las promesas o detenerlas, de construir nuestro futuro o demolerlo muchas veces antes que llegue a nuestra vida. Por eso cuando usted dice, no, yo no creo que esto va a resultar, ¿sabe lo que usted está haciendo con esas palabras? Está destruyendo el futuro antes que llegue a usted. Está destruyendo la respuesta que viene de parte de Dios antes que llegue a su vida. Porque sus palabras tienen el poder, escúcheme, de construir un futuro para usted, de acelerar una promesa para su vida o detenerla también en usted. Siendo esta muchas veces la causa de tener que esperar mucho más tiempo de lo que debemos esperar para que se cumpla una promesa en nosotros. Porque sin darnos cuenta comenzamos a hablar y a decir, escúcheme, lo que vemos, en vez de por la fe en declarar lo que creemos. Pero muchas veces, como el panorama es malo, empezamos a hablar de que el panorama es malo, de que no nos va a resultar, de que nada va a salir bien, de que nada va a pasar. Y al final, en vez de construir el futuro que queremos, lo estamos deteniendo, derribando antes que llegue a nuestras vidas.
Porque le dije que las palabras tienen el poder de darle vida a las cosas o darle muerte. Sin darnos cuenta, comenzamos a hablar y a decir lo que vemos en vez de por la fe declarar lo que creemos. Porque a lo mejor una deuda sigue igual. Porque a lo mejor la salud no mejora. Porque a lo mejor el negocio no prospera. Porque quizás la persona indicada a quien usted y yo esperábamos no aparece. Y a lo mejor en ese momento, mi hermano, de espera y de cansancio, dejamos que la boca hable lo que a lo mejor nuestro corazón cansado en algún momento siente. ¿No le pasa a usted que muchas veces cuando ya está cansado de esperar o cuando algo pasa reiteradamente, en vez de hablar nosotros para bien, empezamos a hablar para mal? Se empieza a notar el cansancio de la espera. Estoy cansado de que me pase siempre lo mismo. Estoy cansado de esperar siempre algo bueno y siempre me viene lo malo. Se da cuenta que cuando pasa algo, el cansancio en nuestra alma, en nuestro corazón, nos lleva a hablar de una forma que no debemos hacerlo. Claro, ¿y por qué no debemos hacerlo? Porque el cansancio, a causa de la espera, muchas veces nos lleva a detener mucho más aquella promesa en nuestra vida en vez de acelerarla. Ignorando u olvidando que lo que sale de nuestra boca es una fuerza viva. Ignorando o bien olvidando que lo que sale de nuestra boca es una fuerza que tiene el poder de acelerar las promesas, pero también detenerlas. De construir un futuro o de demolerlo antes de que llegue a nosotros, antes de que llegue a nuestra vida. Porque cuántas veces hemos dicho, ya perdí mi oportunidad. Escúcheme. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo creo que ya perdí mi oportunidad? Y en vez de acercar más esa oportunidad a su vida, usted lo aleja con sus palabras. ¿O cuántas veces hemos dicho, esto nunca va a cambiar o esto es imposible que pase para mí? Ignorando que lo que sale de nuestra boca no son palabras al viento, sino que esas palabras que salen de ahí tienen el poder de crear lo que usted y yo necesitamos o de alejar lo que viene para nuestras vidas. Porque lo que hacemos con cada palabra negativa que sale de ahí, ¿sabe lo que es? Estamos construyendo nosotros mismos una muralla frente a las promesas que el Señor tiene para nosotros. Cada vez que usted saca palabras negativas en medio de lo que enfrenta, lo que usted está haciendo con esas palabras negativas es levantar una muralla. Escuche, levantar una muralla usted mismo para que la promesa que viene de parte de Dios se retrase más en su vida y no pueda llegar allá a usted. Y no pueda llegar a usted. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 2. Acerca de sus palabras y mis palabras. Dice, escuche lo que dice. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. No te vas a enlazar. Cuando usted las habla, se enlaza, se ata. Mire qué importante lo que dice acá. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea que cuando hablamos mal, hermano, levantamos una muralla para que la promesa o lo que esperamos de parte de Dios no llegue, se retarde, se demore, porque nos atamos. Nos atamos. Te has enlazado con las palabras de ¿quién? De tu boca. Y has quedado preso en los dichos de tu labio, en lo que has dicho, en lo que has hablado. Escuche bien. Me gustó esto porque de aquí nace la palabra. Te has enlazado con las palabras de tu boca. O sea que cuando usted y yo hablamos mal, hermano, nos atamos, no nos vamos a atar, nos atamos inmediatamente. Nos atamos, ¿sabe a qué? Al fruto que va a producir lo que usted dijo en el mundo espiritual y que va a volver a usted como resultado de lo que salió de su boca. Entonces somos nosotros mismos los que nos enlazamos por las palabras de nuestra boca, ¿no? Lo dice la Biblia. Somos nosotros mismos los que nos enlazamos, los que nos atamos por lo que sale de aquí. Porque aquí no dice que a lo mejor podemos quedar atrapados, sino que dice que ya lo estamos a causa de lo que dejamos salir de nuestra boca. Mire qué importante es esto. Porque hay cosas que muchas veces perduran ahí, están ahí, no cambian, no hay cambio, no sucede nada. No porque Dios no traiga cambio.
es porque nosotros lo detenemos a través de lo que hablamos. Nosotros, hermanos, lo retrasamos a través de lo que decimos, a través de lo que sale de nuestros labios. Entonces este verso de Proverbios 6:2 nos habla de que hay una conexión directa entre lo que proclamamos, entre lo que hablamos. Hay una conexión directa entre lo que hablamos y lo que experimentamos como resultado de lo que sale de nosotros. Eso da a entender Proverbios aquí 6:2, de que hay una conexión directa, hermano, que hay algo que nos conecta. Escúcheme, a través de lo que hablamos y lo que recibimos. O sea, las cosas malas no vienen porque vienen. ¿Sabe por qué vienen? Muchas veces es por lo que decimos. Escuche, es por lo que decimos. Porque hay una conexión directa entre lo que hablamos y lo que experimentamos. Porque si usted no lo sabe, nuestras palabras no solo describen una realidad, sino que muchas veces también la crean. Claro, cuando usted dice, no, yo creo que todo va a salir mal, mire cómo está la cuestión, mire y nada resultó, mire cómo va todo. Hermano, lo que estamos haciendo con nuestras palabras no es solo describir algo que pasa, sino creando algo que usted y yo no debemos crear a través de lo que decimos. Claro, si las palabras tienen poder para crear, para dar vida, para dar muerte, ¿qué cosa? A lo mismo que nosotros hablamos. Por eso que si en nuestro corazón hay algo por lo que hemos orado y por lo que hemos creído, hermano, aunque no lo veamos, cuidemos lo que vamos a decir. Claro, cuide lo que va a salir de su boca. Porque recuerde que lo que sale de ahí no son palabras al viento. Escuche bien, no son palabras al viento. Cuando usted le habla mal al hijo, le habla mal a las hijas, le habla mal al esposo, le habla mal a la esposa, le habla mal a los padres, cuando usted reclama en contra de lo que vive, en contra de lo que sucede, hermano, lo que estamos haciendo, ¿sabe qué es? No es soltar palabras al viento, sino que lo que estamos haciendo es crear algo en el mundo espiritual que después lo vamos a recoger como fruto de aquello que dijimos. Ahora que los pensamientos negativos llegan, a todos nos llegan pensamientos negativos, ¿no? ¿Sí o no? Claro, pero escúcheme, nos llegan pensamientos negativos a causa de las situaciones que enfrentamos, pero de nosotros depende qué es lo que sale de aquí. A lo mejor usted no puede controlar los pensamientos que le llegan, porque llegan, pero sí puede controlar lo que sale de usted. ¿Sí o no? Un pensamiento, de repente vino un pensamiento negativo, ok, vino, pero usted puede controlar, no eso, pero sí lo que va a responder, cómo va a responder a ese pensamiento. Llegarán, claro que llegarán, pero no tenemos para qué pronunciarlo, ¿no? ¿Sí o no? De repente dan ganas, ¿cierto?, de pronunciar unas cuantas cosas, ¿cierto?, cuando nos tratan mal o cuando las cosas no nos salen bien. Y pensamientos negativos no crea que nos llegan. Claro, porque llegan. Pero no tenemos que pronunciarlo. Porque cuando salen de ahí es en donde empieza a crearse un fruto que va a venir como resultado para nosotros. Porque muchas personas creen que si piensan, escúcheme, algo negativo, ya está hecho el daño. O que si la duda llega a la mente, eso significa que no hay fe suficiente para poder, para poder combatirla. Pero la Biblia nos dice que debemos controlar, que debemos controlar cada pensamiento que llegue ahí o que nos venga. Pero lo que sí dice la Biblia es que usted y yo podemos elegir qué hacemos con ello. Usted no puede controlar que un pensamiento malo le venga, pero usted puede elegir qué es lo que va a hacer con él. Claro, esa parte es la que podemos elegir nosotros. Acuérdense que Dios nos dio libre albedrío para elegir. A lo mejor no podemos controlar que venga una situación, pero sí cómo vamos a responder a ella. Y sobre todo, lo que sale de nuestra boca. Y el profeta, escúcheme, el profeta Jeremías también enfrentó exactamente esta batalla. ¿Se acuerdan? Nosotros siempre conocemos y decimos, oh, Dios le dijo a Jeremías, en el vientre de tu madre te conocí, ¿cierto? Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta en las naciones. Pero ¿qué dijo Jeremías? No sé hablar, soy un niño, yo no puedo. ¿Y qué le responde Dios?
Dios no se centra en el problema de Jeremías, sino que se centra en cómo habla. Por eso Dios le dijo, no digas soy un niño, no hables así, le dijo. No se centra en lo que pasaba en Jeremías, se centra en cómo habla, en cómo Jeremías habla, le responde a Dios cuando Dios le habla a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce que nuestras palabras tienen poder. Por eso Dios le decía a Jeremías, no digas soy un niño. Escuche, claro, le decía, no digas soy un niño, no, que no salgan esas palabras de ti. Y el profeta Jeremías enfrentó exactamente esta batalla cuando Dios le reveló que sería un profeta para las naciones. Recordemos, lo primero que hizo Jeremías fue que él habló mal. Escúcheme, lo que hace Jeremías cuando Dios le habla es hablar de la limitación que él tiene. Le dice, no, yo soy un niño, yo no puedo. Es como cuando usted y yo de repente Dios nos habla y usted dice, no, yo no creo que esto sea así, yo creo que es para otro porque lo mío ya está saldado. Lo mío ya no tiene vuelta, lo mío ya no tiene solución. Y lo primero que hace Dios con lo que Jeremías dice es frenarlo. Jeremías dijo, no puedo, soy demasiado joven, soy un niño. Literalmente dice, yo no sabría qué decir, Señor, con lo que tú me estás diciendo. Esas fueron las palabras de Jeremías y lo primero que Dios hace en él, ¿sabe qué fue? No fue cambiar su circunstancia o aquello que él decía. No fue eso lo que Dios cambia en Jeremías, sino que lo primero que hizo Dios con él fue detener lo que Jeremías decía. Claro, fue detenerlo en aquello que hablaba, porque, escúcheme, porque Jeremías estaba entrando en un ambiente, en una circunstancia, en una identidad que Dios no tenía para él. Por eso lo primero que hace Dios con Jeremías fue detener lo que él decía. Lo primero que hizo Dios fue detener sus palabras diciéndole, no digas soy un niño, no digas que eres demasiado joven o que no sabes qué decir. Jeremías capítulo 1, verso 4 al 9. Voy muy rápido, ¿no? ¿Sí? Vamos muy más lento. Jeremías 1, verso 4 al 9 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto fue lo que Dios le dijo a Jeremías. Y yo dije, responde Jeremías y dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Mire cómo responde a lo que Dios le dice. O sea, Dios tenía un propósito, un plan con él, y Jeremías dice, yo no creo que en mí pueda suceder. Yo no creo que que yo llegue a cumplir ese propósito, ese plan o ese llamado que tú tienes para mí. Por eso le dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Verso siguiente. Verso 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Escúchame bien, no le dice, sí Jeremías, yo sé que eres un niño. No le confirma lo que dice Jeremías, porque Jeremías era joven. Pero Dios no le dice, no, si es verdad que eres un niño, sino que le dice, no hables así. Que no salga eso de tu boca. Por eso le dice, no digas, soy un niño, que no salga eso de tu boca. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. O sea, mire cómo le cambia. Lo que Jeremías decía que no podía suceder en él, Dios dice, sí, va a suceder. No hables así, no digas que no va a ser. No hables de esa manera. No temas delante de ellos, le dijo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dijo Jeremías. ¿Y qué es lo que hizo? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto. ¿Qué es lo que había puesto Dios? Sus palabras en la boca de Jeremías. Entonces dígale al de su lado, cuida lo que sale de tu boca. Porque eso es lo que Dios ha puesto en usted, ha puesto vida. La palabra de Dios es vida para nosotros. Escúcheme bien, la palabra de Dios es vida para nosotros. Claro, porque ahí hay un poder para crear en el mundo espiritual. Por eso tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Porque eso fue lo primero que Dios, limita en Jeremías, le dice, no, para de hablar así. Cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, no vamos a ir ahí, pero se acuerda que dice de Isaías que cuando viene, él tiene un encuentro con Dios.
¿Qué es lo que le pasa a Isaías? Lo primero que hace Dios para cambiarle su manera de hablar es ponerle un carbón hirviendo, caliente en su boca. ¿Y sabe por qué Dios hacía eso? Porque Dios necesita que hablemos, escúcheme, conforme a la voluntad de Él, conforme a lo que Él quiere hacer con nosotros, conforme a su palabra que Él ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un poder para crear en el mundo espiritual en nuestra boca. Jeremías aquí todavía no entendía que si seguía hablando de insuficiencia, esa insuficiencia se convertiría después en su identidad en él. Cuando nosotros hablamos de que somos, no sé, somos langosta, que no tenemos valor, cuando hablamos como el patito feo, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama, nadie me escucha, nadie esto, nadie me mira, hermano, ¿sabe? Empezamos a crear una identidad que usted y yo no tenemos por qué crearla. Acuérdese que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo escogido por Dios. Pero cuando empezamos a hablar así, a sentirnos así, hermano, empezamos a crear un ambiente y empezamos a vivir en un ambiente y en una identidad que usted y yo no tenemos que vivir. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque hablamos lo que no tenemos que hablar, dejamos salir de nuestra boca lo que no da vida, lo que trae muerte, lo que trae desgracia, lo que trae pobreza, lo que trae depresión, lo que trae lo que Dios nunca ha diseñado para nosotros. Por eso Dios tuvo que hablarle así a Jeremías. Porque cuando Jeremías cambió lo que decía, escuche, el propósito de Dios empezó a encontrar el camino para cumplirse conforme a lo que Dios tenía para él, ¿o no? Cuando Jeremías cambia su forma de hablar, hey, ¿qué es lo que ves, Jeremías? ¿Ves una vara de almendro? Oh, bien has visto, Jeremías. Ya estás hablando como yo, estás viendo como yo. Fue ahí que se empezó a cumplir el propósito de Dios. Ese propósito empezó a encontrar el camino para cumplirse conforme a lo que Dios había declarado sobre Jeremías. Fue Dios el que le dijo, en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué. Y le dijo, y te di por profeta en la nación. Entonces, ¿cuándo se empieza a cumplir ese propósito en él? Cuando Jeremías cambia su manera de hablar. Entonces hay muchas cosas que están detenidas en nuestras vidas, escúcheme, porque nosotros creamos esa muralla, esa barrera, a través de lo que sale de nuestra boca, a través de lo que hablamos. Hay promesas de Dios que no se han cumplido, que se han retardado, porque nosotros mismos las retardamos a través de hablar como no debemos hablar. Dios tenía un propósito con Jeremías y quería cumplirlo, y Jeremías decía, no, soy un niño. Dios tenía una promesa con él porque ya había puesto un llamado en él, y Jeremías decía, no, yo no sé hablar, yo no creo que sirva para esto. Por eso Dios lo tiene que frenar y le dice, hey, no digas soy un niño, no hables así, no pienses así, que no salga eso de tu boca. Y la otra verdad es que nuestras palabras, escúcheme, son invitaciones a lo que hay en el mundo espiritual. Lo que sale de su boca, las palabras que salen de ahí, es una invitación a lo que hay en el mundo espiritual, sea bueno o sea malo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hablamos, estamos enviando una invitación ahí, una invitación al mundo espiritual. Por eso Proverbios dice, hey, que del fruto de tus labios, de lo que hable tu boca, va a volver como resultado de lo que usted dice. Entonces lo que sale de nuestra boca es una invitación, pues, para las cosas que se crean en el mundo espiritual. Por eso una persona que dice, no, yo estoy enfermo y yo creo que no me voy a sanar, no se sana. No porque no pueda, no porque Dios no puede. Escúcheme, es porque es una invitación, escúcheme, es una invitación. Lo que habla es una invitación para que el enemigo tome esas palabras y coloque esa carga sobre ellos, la cual Dios quitó por medio de Cristo en la cruz. Porque lo que hablamos es lo que estamos llamando. Dice la Biblia que somos de los que llamamos las cosas que no son, ¿o no? Entonces lo que hablamos es lo que estamos llamando. Por eso cuando decimos, por ejemplo, jamás me voy a recuperar o jamás voy a salir de esta deuda, no solo estamos describiendo una realidad, escuche esto,
sino que también estamos invitando esa realidad que estamos describiendo a quedarse en nuestras vidas. En palabras simples, le estamos abriendo una puerta que no podemos abrir, que debemos cerrar. Cuando usted y yo empezamos a declarar eso, estamos abriendo una puerta para que esa realidad que usted ve, no cambie, sino que se quede en usted. Cuando decimos que los problemas nos van a hundir, no solo estamos siendo realistas, sino que también estamos abriendo la puerta para que esa derrota, hermano, se quede en nosotros. Pero no así cuando cambiamos lo que decimos. No así cuando cambiamos la invitación diciendo que el favor de Dios nos acompañará, nos rodeará como un escudo a nuestro alrededor y que todo lo que toquemos prosperará. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo ahí es llamar nuevas oportunidades a nuestras vidas. Es hacer que esas oportunidades que Dios renueva cada mañana, hermano, se queden en usted. Pero cuando no, esas oportunidades pasan porque lo que llamamos no es lo que Dios trae, sino que lo que está saliendo de nuestra boca. Lo que estamos haciendo ahí es llamar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso recordemos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 20 y 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, de que lo que usted y yo hablemos en el mundo espiritual tendrá un fruto. Y volverá a nosotros y comeremos de ese fruto, de lo que usted y yo hablamos y se produjo a través de lo que dijimos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, de las palabras que salen de su boca. ¿Por qué? Verso siguiente, 21. Porque dice, la muerte y la vida, ¿dónde están? Dígale al de al lado, de lo que sale de tu boca. Por eso nuestras palabras tienen el poder de crear. Nuestras palabras en el mundo espiritual tienen el poder de crear cosas, de crear lo bueno que usted habla o lo malo que usted dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, el que la cuida, porque usted lo que ama lo cuida, ¿no? Y el que la ama, el que la cuida, comerá de sus frutos. Entonces, hermano querido, en medio de las dificultades, el silencio, escuche esto, porque esta es la parte que más nos cuesta a nosotros. En medio de las dificultades, el silencio es uno de los actos de fe más grandes también que podemos ejercer. ¿Sabe por qué? Porque no siempre se podrá a lo mejor ser positivo, ¿o no? Uno no es positivo todo el día o no anda lleno de fe todo el día. No. Hay problemas que a uno igual lo abaten. Hay problemas que muchas veces quieren colocarse por encima. Porque no siempre se puede ser positivo. Pero sí podemos cuidar nuestra boca, ¿o no? A lo mejor no podemos ser positivos, pero cerremos, mordámonos la lengua. Claro, cerremos nuestra boca y lo que va a salir de ahí en esos momentos, cuando usted y yo no podemos ser positivos. Porque hay momentos en donde los problemas o las situaciones son tan grandes que a lo mejor, escúcheme, sacar palabras de victoria pueden llegar a ser visto humanamente como hasta algo falso. Pero el mensaje del día de hoy, y escuche esto, no es que fincamos, sino que el mensaje de parte de Dios para el día de hoy es que en medio de todo eso aprendamos, si no vamos a sacar palabras de fe, aprendamos a guardar silencio. Escuche bien, si no vamos a sacar palabras que inspiren, que lo motiven, que lo ayuden a avanzar, a crecer, mejor guardemos silencio. Si no vamos a sacar palabras de fe, no le demos, escúcheme, no le demos voz, tribuna, lugar a la derrota. Que no le demos voz a la derrota. Que no andemos hablando solo lo negativo que podamos estar pasando. ¿Sabe por qué? Porque sin saberlo estamos profetizando fracaso. ¿Por qué? Porque aquí hay un poder. Hay un poder para darle vida, escúcheme, a las cosas en un mundo espiritual.
Acuérdese que la lucha suya, las batallas suyas, los desafíos suyos cada día no son contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades, dice la Biblia, que están en los lugares celestes, ¿no? Que están en el ambiente espiritual, en un lugar a donde usted no los ve, pero que sí se manifiestan a través de lo que usted y yo hablamos. Cuidemos lo que sale de nuestra boca, porque lo que digamos será lo que va a determinar lo que podamos usted y yo recibir. Por eso también cuando Dios le dice a Josué, otro ejemplo, cuando Dios le dice a Josué que rodearan, cuando le dice rodeen los muros de Jericó, ¿sabe lo que le dijo Dios? Dios le dijo que lo hicieran marchando en completo silencio. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Josué que 6 días, cada día dieran una vuelta al muro? Le dijo, manden a los sacerdotes, el arca del pacto, en silencio, toquen bocina, toquen trompeta, pero ustedes no hablen. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Josué así? Y Josué también le dijo al pueblo que lo hicieran sin murmullo, sin comentario, ni sin hablar de la muralla a la que tenían que darle vuelta. Porque Dios sabía lo que había pasado con el pueblo, con la generación anterior. Que ellos estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida y por causa de lo que salía de su boca, por causa de la murmuración, por causa de lo que hablaban, no pudieron alcanzar esa victoria. Ninguno entró excepto Josué y Caleb. Por eso Dios, la primera ciudad, Jericó, una ciudad amurallada, una de las ciudades más fortalecidas, más fortificadas que habían en Canaán. Dios les lo hace hacer algo, escúcheme, algo medio ilógico. Den 7 días van a dar vuelta a la ciudad. Una vuelta cada día, y el 7º día le dijo, le van a dar 7 vueltas en silencio, van a hacer tocar los tamboriles, las trompetas, pero cuando yo les diga que griten, ahí van a abrir su boca, le dijo Josué. Josué capítulo 6, verso 3 al 5. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, le dijo el Señor. Verso siguiente. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. O sea, antes ellos no podían abrir su boca. ¿Y por qué cree usted que Dios no los dejaba abrir su boca? Para que no murmuraran. Porque imagínense dándose una vuelta en la ciudad, mirando los tremendos muros, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a hablar? ¿Estamos locos? ¿Esto es una locura? ¿Esto es imposible? Porque cada día tenían que darle vuelta a una ciudad que no se podía ingresar humanamente. Claro, imagínense los de arriba gritándole, ¿cómo van a entrar estos tan locos? ¿Qué van a subir? ¿Qué? ¿Con alas? Pero ellos saben que a lo mejor yo creo que se comían de las ganas de hablar y no podían hablar porque la orden era darle vuelta a la ciudad en silencio. Hasta que no se les dijera, abran la boca y griten. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. La pregunta mía, ¿acaso Dios no tenía poder para botarlo el primer día? ¿Acaso Dios no tenía poder para, escúcheme, para que cayeran esos muros el primer día? Pero Dios que tenía que enseñarle algo al pueblo. Claro, ¿y sabe a qué es lo que era? A que no cometiera el error de la primera generación. A que manteniera cerrada su boca cuando vieran que las cosas eran contrarias, eran imposibles o humanamente poder vencerlas. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Saltémonos al verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, mire, aquí ahora Josué le habla al pueblo. Dios le habló a Josué. Ahora Dios le habla al pueblo, Josué le habla al pueblo y le dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros le dijo, ¿qué le dice? Vosotros no abrirán su boca, no gritaréis, le dijo. Escuche bien. Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz,
ni saldrá palabra de vuestra boca. Fue pero específico Josué con lo que Dios le dijo, ¿no? Porque Josué ya sabía el por qué Dios le había dado esa orden. Por eso le dice, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis, se desahogarán. Entonces, escúcheme, todo lo que se guardaron durante 6 días, todo el murmullo, todas las dudas, todo el cómo van a caer los muros, escúcheme, lo iban a sacar ese día, pero con una gran y fuerte voz. Y esa voz, ¿sabe lo que iba a hacer? Los iba a llevar no a la duda, sino que a ver el poder de Dios. Por eso Josué fue clarito, le dijo, no van a abrir la boca, no van a murmurar, no van a pensar, ni van a mirar los muros, ni van a comentar de él, hasta que yo les diga, abran la boca. ¿Sabe por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Cuando ellos gritaron, los muros cayeron. O sea, cuando ellos gritaron, me imagino que el 7º día dijeron, por fin, tienen que caer los muros hoy día. Y me imagino que eso fue lo que vino como fruto de lo que salió de la boca de ellos. Porque 6 días estuvieron guardando silencio. 6 días a pesar de las dudas, a pesar de ver el muro. Me imagino que los que estaban de arriba le tiraban de todo para abajo, se reían, se burlaban. Ellos tenían que guardar silencio, cerrar la boca. Escúchame bien, mira al de al lado y dígale. Aunque te tenga que aguantar, dígale. Voy a preferir cerrar la boca, dígale. Porque hay un momento, escuche bien, en donde Dios, a través de guardar silencio, Dios va a traer el fruto de ese silencio, escúcheme, que usted guardó. Porque muchas veces nuestro Jericó, nuestra sanidad, nuestra puerta que se abra, nuestra bendición, hermano, está en el 4º, 5º, 6º día y por causa de abrir nuestra boca cuando no tenemos que abrirla, se retrasa y no la podemos ver. Porque ¿qué hubiera pasado si ellos abren la boca el 6º día? ¿No hubieran caído los muros? ¿No se hubiera terminado, escúcheme, lo que Dios le mandó a hacer? ¿No se hubiera cumplido la promesa? ¿No hubiese sucedido lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos y cómo lo iba a hacer? Y muchas veces ahí está el problema de nosotros. Las promesas se retardan, escúcheme, por lo que nosotros hablamos, por lo que sale de aquí. ¿Y sabe por qué Dios le dio esa orden a Josué y al pueblo también? Porque Dios conocía lo que había sucedido con la generación anterior. Que de camino, ¿qué era lo que hacían? Solo murmuraban, solo abrían su boca. ¿Sabe para qué? Para hablar mal. Escúcheme, de camino estaban cerca. Acuérdense cuando salen del monte de Sinaí, estaban a 9 días. A 9 días de entrar a la tierra prometida, llevaban 1 año ahí. Y salieron de ahí murmurando, quejándose. Por eso Dios no les permitió entrar. Y como Dios ya sabía lo que había pasado con la primera generación, dijo, si no les cierro la boca a esto, capaz que tampoco puedan conquistar esta ciudad. Recuerde que sus padres, que la primera generación que Dios sacó de Egipto, habían llegado hasta el borde de la tierra prometida y la habían perdido, no por los enemigos, ni tampoco porque los enemigos, los pueblos que enfrentaron eran más fuertes o más poderosos, no. Sino porque sus palabras negativas, escúcheme, se esparcieron como se esparce el fuego en un campamento rápidamente. ¿Se acuerda cuando llegaron los 10 espías? ¿Se acuerdan? Los 12 espías, 10 que dijeron 2, los 10 dijeron no se puede. Y eso se esparció en el campamento, que el pueblo dice que se desesperó, se desanimó y ya quería volver a Egipto nuevamente y querían matar a Moisés. Y esas palabras negativas se esparcieron por el campamento israelita hasta que, escúcheme, hasta que más de 5 millones de personas se convencieron que a lo que Dios los llevaba era imposible que pudiera suceder. Por eso que Dios nos dice y enseña el día de hoy que si usted y yo no podemos hablar con convicción y fe en medio de los problemas, las situaciones, mejor callemos. Dígale al de al lado, si no me vas a inspirar,
Mejor calla, dígale. Porque nuestras palabras detienen la promesa o la aceleran a nuestras vidas. Y eso no depende de Dios. Depende de la madurez de nosotros. Nuestras palabras aceleran las promesas de Dios para nosotros o las detienen. En la primera generación las detuvieron. En la segunda generación las aceleraron. Si no vamos a hablar con fe, si no podemos hacerlo con fe, así como Josué, y esta segunda generación, mejor guardemos silencio. Si no podemos hablar con fe en medio de los problemas y las situaciones que enfrentamos, hermanos, mejor no hablemos. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que al hacer ellos lo que Dios le dijo, al séptimo día, esas murallas cayeron. A lo mejor, escúcheme, no tenían la fe para que eso sucediera. ¿Sí? Pero tuvieron la convicción en lo que Dios le dijo de guardar silencio. A lo mejor no tenían la fuerza ni el poder para que las murallas cayeran humanamente. Pero tuvieron obediencia. Caminaron, no hablaron durante 6 días. Y el séptimo día, oiga, fue tanto lo que guardaron en los 6 días, que cuando gritaron con tanto voce, con tan fuerte que los muros cayeron. ¿No le pasa a usted que cuando guarda muchas cosas por hartos días, cuando las saca, no salen como si fueran del día? Salen como si... Y uno dice, ¡ay, tanto te enojaste! Y resulta que no es que se haya enojado tanto, sino que tenía tantas cosas guardadas que, aunque para ella el enojo sea poco, sale como salió el grito en el séptimo día. Fuerte. Si no podemos hablar con fe en medio de los problemas y situaciones, mejor no hablemos. Porque recuerde que al hacer ellos lo que Dios les dijo, al séptimo día, las murallas cayeron como Dios lo prometió. Y a lo mejor usted y yo llevamos años rodeando nuestro propio Jericó. Como por ejemplo algún sueño que no hemos podido cumplir. ¿Cuántos tienen un sueño? Le pregunto, ¿cuántas veces hemos hablado mal de ese sueño porque no lo vemos llegar o se ha demorado un poco en cumplirse? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos hablado así? Hemos creado murallas para que lo que tiene que venir más rápido se detenga ahí. Nuestro Jericó puede ser alguna puerta que se ha tardado más de lo esperado en abrirse. O sea, estamos esperando una respuesta, que algo suceda, y puede ser que a lo mejor se ha tardado más de lo esperado en abrirse. A lo mejor el consejo, escúcheme, a lo mejor lo que estamos esperando de parte de Dios, llevamos tiempo esperándolo y parece que Dios me habló, pastor, Dios me dijo, pero ¿por qué no sucede? Y es simplemente porque nosotros lo retardamos a través de lo que hablamos. Nosotros lo retardamos a través de lo que sale de nuestra boca, y el consejo de parte de Dios para el día de hoy es que no descuide lo que sale de ahí. Que no descuide lo que sale de su boca, bendiga con su boca. Hermano, bendiga bendiga con su boca, porque algo va a pasar, algo va a suceder cuando usted declara lo bueno. Yo en antes preparaba esta palabra y me acordaba lo que declaraba con respecto a Manuel. Claro, me acordaba de eso y decía, Señor, es verdad, increíble como tu palabra se cumple. Porque ahora Manuel me dice, ¿puedes guardar la camioneta en mi patio? Y decíamos que algo bueno iba a salir en medio de todo lo que estábamos viviendo ahí. Y salió más de algo bueno. Por eso le decía, venía contento, me gozaba en el auto, me gozaba cuando sentí sonar la radio, porque dije, Señor, gracias. Porque no solo alcanzamos eso, no solo fue Manuel, sino que también alcanzamos algo que no pensábamos. Y lo que me era traba para subir, ahora a lo mejor me va a facilitar. Hay un costo, todo tiene un costo.
Iremos caminando, llorando, portando la preciosa semilla. Sí, pero volveremos con regocijo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, ¿cierto que sí? Entonces hay un costo, hay un sacrificio, hay un pago, hay un esfuerzo. Por eso Dios cuando le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero primero le dijo, yo te he entregado a Jericó, su rey y todos sus generales. Pero le dice, mira que te mando que te esfuerces. Entonces hay algo, Dios nos entrega cosas, Dios nos da cosas, pero hay algo que no puede parar, que no podemos parar de hacer nosotros. Y eso es esforzarnos, eso es creerle a Dios, eso es avanzar con el Señor creyendo, aunque no veamos nada, creyendo que lo que declaramos, que lo que estamos hablando, hermano, va a traer el fruto que necesitamos nosotros. Por eso controle lo que sale de ahí, porque hay un poder en las palabras. Por eso es que en esos momentos difíciles, en lugar de darle voz a esas dudas, mejor cerremos nuestra boca y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos en el 5º o 6º día y esas murallas de nuestra promesa estén a punto de derrumbarse y a lo mejor no se derrumben porque usted en el 5º, 4º, 6º día, escúcheme, abrió su boca. Y la abrió no para que las murallas cayeran, sino para que se detuvieran. Porque la fe que usted declara no ignora el problema ni tampoco el dolor. Se lo he dicho antes, la fe no niega eso. Ni tampoco ignora el problema ni el dolor. Pero ¿sabe lo que hace la fe? Nos lleva a declarar desde un nivel mucho más alto que la circunstancia visible en nuestra vida. Por eso es que cuando el diagnóstico médico no es bueno y usted declara que Dios es su sanador, ¿sabe lo que está haciendo usted? Usted no está siendo ingenuo. Muchos dicen, sí, claro, mira cómo está. ¿Se acuerda lo que nos decían a nosotros cuando usted está enferma? Claro, pues mira cómo está, me decían. Nosotros decíamos, está sana hoy, bueno, y no se empeoró, ¿qué pasó? ¿Se acuerda, pastora? No. Muchas veces nos dijeron eso a nosotros, cuando ella tenía cáncer. Pero para nosotros lo que habíamos creído no era algo ingenuo. Era algo que creímos que tenía poder y que iba a suceder porque nadie lo buscó, sino que Dios lo dijo. Por eso cuando el diagnóstico médico no es bueno y usted declara que Dios es su sanador, escúcheme, cuando declara que Dios es su sanador, usted no está siendo ingenuo, sino que escuche lo que está haciendo, está ejerciendo una de las formas de fe más poderosas que existen, que es declarar, llamar las cosas que no se ven como si fuesen. Que decir, es verdad, esta es mi situación. Que decía Abraham, se miraba y decía, estoy como ya de 100 años. Pero Dios dijo que me iba a dar un hijo con mi esposa Sara y yo creo que me lo va a dar. Yo sé que me lo va a dar. Abraham no miraba su vejez, no miraba su condición, sino que dice que él confiaba en la promesa de Dios porque sabía que era fiel aquel que le había prometido. Por eso cuando el negocio o el trabajo no están dando los frutos que usted espera y usted dice y declara que Dios está con su vida y con lo que usted está emprendiendo, entonces usted no está mintiendo, pues. Aunque a lo mejor no vea lo que, escúcheme, lo que está declarando, pero cuando usted declara lo que Dios dice, usted no está mintiendo, sino que usted está alineando su palabra con lo que Dios ya declaró que iba a hacer con usted. Usted ya está alineando sus palabras con la palabra, con el deseo y con los pensamientos que Dios ya tiene para su vida. Nos dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de paz y de bien, le dijo a Jeremías. Entonces alineemos nosotros nuestras palabras, los pensamientos que Dios tiene y declaremos lo que Dios ya tiene, lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya está establecido en su palabra para nosotros. Tomemos esta palabra y hagamos un ajuste a nuestras palabras. Dígale al de al lado, vas a tener que ajustarte, dígale. Vas a tener que ajustar esas palabras que salen de tu boca, dígale. Claro, porque si de ahora en adelante no podemos decir algo que está alineado con la fe, mejor guardemos silencio. ¿O no? Si escuchando lo que Dios quiere hacer, leyendo que nuestras palabras nos enlazan, hermanos, si no vamos a hablar algo que se alinee con la fe, callémonos. ¿O no? Lo decía Proverbios 6:2, ¿o no? Coloca Proverbios 6:2, hijo. Y lo voy a repetir. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Escúcheme, si usted habla bien, se enlaza con cosas buenas, se ata con cosas buenas.
Jesús dijo, lo que atamos en la tierra se ata en el cielo. O sea, lo que usted habla aquí será lo que también Dios hará con usted. Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira Moisés, así como el pueblo ha hablado delante de mí, le dijo, así yo haré con ellos. ¿Escucha bien? Dios le dijo a Moisés, porque el pueblo renegaba, dudaba. No, habla tú nomás con él, nosotros no queremos. Y Dios le dice a Moisés, le dice, mira, así como el pueblo ha hablado delante de mí, así yo haré con ellos, le dijo. Entonces tus palabras tienen un resultado. Lo que usted dice delante del Señor, lo que usted dice en esta tierra, en el mundo espiritual, tienen una respuesta. Por eso dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, para terminar, tomemos estas palabras y hagamos un ajuste a lo que sale de nuestra boca. Porque si de ahora en adelante, le decía yo, no podemos decir algo que esté alineado con la fe, con esa fe en el Señor, mejor guardemos silencio. Hermano, no profeticemos derrota en nuestro futuro, ni tampoco le demos voz a lo que no queremos que entre en nuestra vida. Dejemos que la fe que Dios nos dio, la cual Él alimenta cada día a través de su palabra. Hermano, dejemos que esa fe encuentre el camino a nuestra boca declarando lo que Dios prometió, aunque no lo podamos ver todavía. Pero dejemos que esa fe, por medio de la palabra de Dios, encuentre el camino a nuestra boca para que cuando abramos la boca, salga lo que Dios nos habló y salga con esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Aunque parezca imposible o aunque nadie más lo crea, dejemos que esa fe de parte de Dios encuentre ese camino a nuestra boca. Muchas veces a usted le van a decir, oye, pero ¿cómo vaya a estar hablando así? Mira cómo estás. ¿Se acuerda de la mujer de Job? Mira, ¿cómo vas a hablar así? No, maldice a tu Dios. Y si quieres también muérete, le dijo. Imagínense, con un par así. Porque hay promesas de parte de Dios que están esperando ser liberadas. Mire qué importante esto. Y la llave que tiene el poder de abrir esa puerta, escúcheme, está en lo que usted diga. Hay promesas de parte de Dios que están esperando por usted. Y la llave que tiene el poder de abrir esa puerta para que esas promesas lleguen a su vida, está en su boca, está en lo que usted diga. Hermano, está en lo que decidas sacar de tu boca. Ahí está la llave para abrir esa puerta de esas promesas que todavía están esperando por usted. Porque hay palabras que salen fácil cuando todo va bien, ¿o no? Pero las palabras que tienen más peso, las palabras que más cuestan, son las que nos atrevemos a declarar en medio de esas tormentas en donde usted y yo no vemos nada y nuestra barca zozobra. Por eso revisemos lo que estamos sacando de nuestra boca. Ya sea en medio de las tormentas o cuando hablamos con Dios, porque recuerde que de lo que sale de su boca será lo que volverá a usted como fruto nuevamente para su vida. ¿Por qué? Porque Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Entonces, si salen palabras de fe de usted se enlaza con lo bueno de Dios. Se enlaza con las promesas que Dios tiene para usted. Si salen palabras de fe conforme a lo que Dios le dice, hermano, usted se está atando a lo que Dios, escúcheme, a lo que Dios tiene para su vida. Pero ¿y si no? Estamos retrasando lo que Dios no ha dicho que va a hacer. Y has quedado preso en los dichos de tus labios, porque el enredarnos con las palabras de nuestra boca, con esas mismas palabras después nos veremos atrapados. Porque nuestras palabras tienen mucho poder. Nuestras palabras atan y desatan muchas cosas en el mundo espiritual para nosotros. ¿Qué es lo que hacen las palabras? Atan y desatan muchas cosas en el mundo espiritual para nosotros. Por eso la importancia de controlar lo que sale de ahí. Cuesta, ¿cierto? Cuesta. Pero aquí a través de esta palabra y esta enseñanza nos damos cuenta por qué hay cosas que están retrasadas en nosotros. De por qué hay cosas que Dios ya soltó. Dios le dijo a Jeremías, y puse un propósito, y puse, ¿qué cosa? Y te di por profeta. Había algo que Dios ya había hecho, ¿no?
Le dijo, y te di, no te voy a dar, y te di, ya hice algo en ti para que seas profeta en este tiempo. No, es como Dios dice, hey, yo ya te di sanidad, yo ya te bendije, yo ya abrí esa puerta, yo ya hice esto. Así le estaba diciendo a Jeremías. El problema es que nosotros en vez de responder con fe, respondemos como Jeremías. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo sucederá? ¿Por qué me pasa a mí? Y es ahí donde levantamos murallas para que lo que ya Dios trae a nuestra vida se detenga, no pueda llegar a nosotros. No la levanta el Señor, la levanta usted, la levanto yo. Y lo hacemos con lo que sale de nuestros labios. Por eso la importancia de cuidar lo que sale de ahí. La importancia, escúcheme, de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que no hable nada, que vayan en silencio y le den vuelta a ese muro una vez cada día por 6 días y el séptimo día le darán 7 vueltas. Y si no abren su boca hasta que tú les digas que la abran, esos muros van a caer, le dijo el Señor. ¿Y sabe lo que sucedió? Con la obediencia de ese pueblo, me imagino que ya no le quedaba lengua. ¿Sabe lo que sucedió? Se cumplió lo que Dios le dio como promesa a ese pueblo también. Entonces hay promesas, escúcheme, suya y mía, que están retrasadas no porque haya un problema, no porque sea difícil, no porque no podamos esto, no porque no podamos esto otro. Hay promesas, escúcheme, que están retrasadas solo por nuestra causa, solo por lo que abrimos, por cómo hablamos nosotros en medio de las circunstancias. Se retrasan. ¿Sabe cuánto tiempo para arriba y para abajo? Y a lo mejor había algo que todavía no salía de esta boca. O si salía, a lo mejor no salía como a Dios le agrada. Y cuando empezó a salir como Dios quería, esas palabras empezaron a cambiar el fruto, escúcheme, que venía siempre a nuestras vidas. Esas palabras empezaron a cambiar el resultado para nosotros. Por eso le decía, ¿se acuerda de Manuel? Manuel, Dios te va a usar. Bueno, algo provocaron esas palabras. Algo provocaron y cambiaron el resultado que nos venía. Porque cada vez que había un apagón arriba tenía que partir para arriba. Y hoy día, ¿sabe lo que veo? Que hubo un apagón arriba. Llegó la radio hace un momento atrás y volvió sola, se reiniciaron todos los equipos. Porque hay algo, escúcheme, que no podemos ver hasta que cuando cambia nuestra manera de hablar, de sacar las cosas por nuestra boca. Hasta ahí no las podemos ver. Yo le decía, Señor, no lo saques, dame la oportunidad de conocerlo, transfórmalo, y que en algún momento, Señor, pueda entrar a Él, llegar a Él y a toda su casa, Señor. No lo cambies, no lo saques, transfórmalo, Señor, y úsalo para todo lo que tenemos que hacer, Señor, por causa de tu obra. ¿Y sabe lo que sucedió? Lo que declaramos delante del Señor. Lo que decíamos sucedió. Le digo, todo tiene un costo porque hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Te entrego, le dijo Dios a Josué, pero le dijo, sal mañana a darle vuelta al muro. Como a Josafat, te entrego a los 3 reinos que suben contra ti, no habrá para qué peleéis vosotros, pero salgan a enfrentarlos mañana en el desierto de Tecoa. ¿Sí? Hay cosas que tenemos que hacer. Pero escúcheme, vamos a ver lo que Dios nos enseña por su palabra. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias por lo que tú nos hablas, Señor. Hoy día podemos ver y entender a lo mejor por qué hay cosas que a lo mejor, hermano, no hemos podido alcanzar o no se han podido ver materializadas en nosotros, y muchas veces, conforme a esta palabra, es por cómo hablamos y por lo que permitimos que salga de nuestra boca. Señor, oramos en esta noche dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque tu palabra no solo es fiel, es verdadera, Señor. Padre, y cada vez que la ponemos en práctica vamos a ver el resultado de esa palabra en nuestras vidas también. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias.
Te doy gracias porque hemos podido entender algo, Señor, conocer algo más de ti en este día. Y entender, Dios mío, lo que tú quieres hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, pero cuántas cosas, cuántas promesas. Padre, cuántos resultados, cuántas, Señor, victorias y estancadas, detenidas. No porque tú las detengas, sino porque somos nosotros, Señor. Padre, al no hablar correctamente, al no sacar de nuestra boca lo que bendice, lo que da vida para bien y no para mal, Señor. Ayúdanos cada día a entender y comprender lo que tú quieres hacer. Padre, si hay una palabra en nosotros, esa palabra es viva, es eficaz. Y dice, Padre, tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, Señor, porque penetra hasta los tuétanos, Padre, y parte el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos del corazón. Por eso, Padre,